Veamos qué sucede en Durango, porque allí se planteó abordar un sistema socioeconómico de educación para revertir el bullying que existe en las escuelas, pues la entidad ocupa los primeros lugares en acoso escolar, un tema muy preocupante y que queremos ampliarlo en este espacio. Por eso saludo a Norma Rodríguez, quien es directora de educación en el municipio de Durango. Norma, gracias por tomar la comunicación y por su tiempo. Buenas tardes, bienvenida a Milenio. Al contrario, Dani, muy buenas tardes a toda tu audiencia y pues agradezco mucho este espacio para poder compartir lo que el municipio de Durango impulsa a través de esta Dirección Municipal de Educación. Así es, para dimensionar cómo se encuentra Durango y por qué realmente ocupa uno de los primeros lugares en acoso escolar, ¿cuáles son las cifras más recientes o cómo cerró, por ejemplo, el 2021 en tema de acoso escolar? Sí, mira, en manera general yo te comentaría toda la situación que no únicamente incide en el acoso escolar, sino de manera general, cómo las problemáticas sociales derivadas de esta contingencia se encrudecieron desde el hogar y por ende pues inciden en lo escolarizado. Y no es únicamente la parte del acoso escolar, sino todo lo que tiene que ver con los temas de salud mental, con los temas de depresión, ansiedad, embarazo a temprana edad y lo más lamentable que nos duele mucho aquí en nuestro municipio y que igual pasa en todo el país, el tema del suicidio que nos urge atender de manera interinstitucional, que es precisamente el proyecto que impulsamos a través de la conformación de una política educativa municipal que cuenta con todo un sustento científico, metodológico y técnico en temas de educación para la vida. Y lo más que resaltamos aquí es el tema precisamente de la educación emocional para con ello contribuir a atender lo que es la salud mental. Pero se lo atribuyen ustedes entonces a este tiempo, a lo mejor en que los estudiantes estuvieron en casa, en esta educación a distancia, y que por eso ahora estas cifras han empezado a aumentar. Sí, pues de hecho el tema del acoso escolar, del bullying, y no nada más en Durango, sino a nivel nacional, siempre han sido un rasgo muy negativo en las instituciones académicas. Muchos maestros viven con esta problemática y generalmente los maestros responsabilizan a las familias a los maestros, todos responsabilizan al gobierno y es que urge atender a la infancia, bien lo decía Ricardo Bucio, los niños no son el problema, los niños están en problemas. Y el propósito precisamente de esta política educativa es que todos como instituciones que estamos conformadas por individuos, por seres humanos, tengamos herramientas para la disciplina positiva, la crianza respetuosa, sobre todo, y poder atender a nuestra infancia, porque como te digo, estos problemas ya vienen desde mucho tiempo. Todos sabemos, reconocemos, México es un país muy violento, crecimos y hemos sido desarrollados en contextos de violencia, así nos educan, que tan naturalizada está la violencia que se defiende la nalga a tiempo, se defiende la chancla voladora como coloquialmente se expresa, pero al final de cuentas todo este tipo de situaciones inciden en lo escolarizado, es donde detonan. Y por supuesto, a partir de esta contingencia de salud que vivimos, todas estas situaciones de violencia se encrudecieron porque no sabemos convivir en familia, se vivieron muchas situaciones al interior de las escuelas. Con la colaboración del Instituto Politécnico se desarrolló una investigación para medir, para caracterizar cuál es la situación que viven niñas, niños, adolescentes, padres de familia y maestros. Y pues bueno, los datos son estos donde se reconoce que el maltrato infantil, y no necesariamente porque los padres de familia seamos malas personas, sino porque no se cuentan con las herramientas para una crianza respetuosa, para una disciplina positiva. Y en ese sentido, pues por eso hemos impulsado esta política educativa municipal para fortalecer mucho lo que es la educación para la vida con temas de educación emocional principalmente, pero también educación cívica, educación ambiental, educación vial, educación en todos los sentidos, y es a través de un modelo educativo que con la colaboración de la Universidad Juárez del Estado de Durango, una reconocida universidad aquí en nuestro estado, pues se genera este modelo de educación complementaria con énfasis en educación socioemocional. Además, también contamos con la colaboración de la UNESCO, donde se lleva a cabo un diagnóstico para medir la sana convivencia escolar y derivado de este diagnóstico se lleva a cabo también un modelo para propiciar la sana convivencia escolar. En resumen, estos trabajos, estos productos nos indican pues que el trabajo más grande que debemos hacer debe de ser desde lo comunitario, desde lo social, desde lo familiar, para modificar esas conductas que debemos de mejorar
todos los adultos, ya sea en nuestra calidad de padres de familia, de maestros, de servidores públicos a través de nuestras políticas públicas, para poderle garantizar a todos nuestros niños, niñas, adolescentes sus derechos que han sido vulnerados durante mucho tiempo de manera sistemática, y sobre todo atender esa obligación jurídica que tenemos todos los servidores públicos, todo el Estado mexicano, enmarcada en los lineamientos tanto internacionales como nacionales para el respeto a los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que en este caso son quienes más nos preocupan. Norma, permíteme que te pregunte acerca de esta iniciativa que ya nos explicabas, saber si ya está en marcha esta estrategia, si también incluye a padres de familia, o el cómo podrían empezar a ya implementarla, y que sobre todo en cuánto tiempo, ¿no? ¿Cómo la van a ir midiendo para saber si está teniendo este impacto positivo, que se pueda revertir como tal este bullying y el acoso escolar en las, pues precisamente en los planteles? Sí, mira, como tú sabes, todas estas políticas sociales de repente se pudiera pensar que son difíciles de medir, y los efectos obviamente van a ser a mediano y largo plazo, porque tiene que ver con todo un sistema de reeducación, recomposición, todos nosotros los adultos, de rediseñarnos, recomponernos, y lo digo de la manera más respetuosa, y todo esto surge a partir de la conformación de un consejo de participación social en la educación, que está conformado no únicamente por autoridades educativas, sino que además de las autoridades educativas están también los sindicatos, los empresarios, asociaciones civiles, servidores públicos del municipio, del estado, de la federación, organismos no gubernamentales como derechos humanos, etcétera. Somos alrededor de 70 actores de los distintos sectores de nuestra sociedad, y es este compromiso mutuo en donde todos reconocemos que de manera directa o indirecta todos incidimos en la educación, y la principal educación es la que tenemos desde la crianza, desde el hogar. Este proyecto educativo no tiene únicamente que ver con lo escolarizado, porque hablamos de educación a nivel nacional y todos nos referimos o pensamos en la escuela, en el aula, en la maestra, en los útiles escolares, pero este proyecto está hecho a partir de concebir la educación en su aspecto más amplio, que tiene que ver desde la crianza, mis relaciones sociales, mis relaciones familiares, y de eso se trata este modelo educativo. Entonces, con la colaboración conjunta y muy generosa de todos estos actores, es como podemos incidir. Además, esta política educativa contempla la elaboración, el diseño de manuales educativos en todas estas temáticas que te comento, como pueden ser educación emocional, educación ambiental, educación cívica, educación vial. Y todos estos manuales educativos están contando con la validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública aquí en el estado, y estos manuales son hechos con todo el sustento científico, metodológico y técnico. Además, también nos incorporamos como municipio a la Red Nacional de Conocer. Somos el 4º municipio a nivel nacional para precisamente seguir certificando conocimientos y generando estándares de competencia que puedan incidir en la gente. Esto ya lo empezamos a trabajar. Lo estamos haciendo con la colaboración conjunta de asociaciones civiles que se suman a este esfuerzo de capacitar de manera gratuita, con la colaboración de las federaciones de estudiantes, donde nuestros alumnos, a partir de sus prácticas profesionales o servicios sociales, reproducen estos contenidos educativos, y todo empresario que se quiera sumar, ciudadano que se quiera sumar a este propósito, es bienvenido, porque ese es precisamente el propósito, cómo nos reeducamos, nos rediseñamos como sociedad. Pudiera ser un reto mayor, un reto enorme, pero tenemos los datos, y siempre lo comento, o le entramos todos o nos resignamos a tener estos indicadores que nos duelen mucho en nuestro país. Por ejemplo, de manera particular, la situación de violencia que viven nuestras niñas, niños, adolescentes. México es de los primeros países donde el abuso sexual es definitivamente doloroso, y pues bueno, tenemos que entrarle a estos temas como servidores públicos, aunque sean datos que nos duelen, que nos lastiman. El conocerlos y el atenderlos nos obligan a generar políticas públicas puntuales para atender realmente lo que se necesita. En el tema de violencia infantil, por mucho supera a la violencia contra la mujer.
ya hay muchos movimientos que fortalecen precisamente la prevención de la violencia contra la mujer, pero urge que nos organicemos por la infancia, porque incluso hay mucho más muertes violentas aquí en nuestro país que en los países que están en guerra. Pues sin duda es un tema bastante amplio y, como tú bien lo mencionas, Norma, de preocupación. En este caso, ya lo hemos mencionado, hablábamos del bullying, donde pues Durango ocupa uno de los primeros lugares, y que de verdad ojalá con estas estrategias, con esfuerzos en conjunto, puedan ir erradicándolo por completo, y esto sin duda nos hace poner la lupa en otros temas, como ya tú bien lo mencionabas, que es la violencia infantil. Te agradecemos, Norma Rodríguez, por tu tiempo, y le daremos puntual seguimiento a esta estrategia en Durango. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Dani. Muy buenas tardes.